Un entrenador le insinuó que él no iba a funcionar, ni que sería una estrella en grandes ligas, que su estilo no servía y que no llegaría a ninguna parte. Miraba solo su físico. Le dijo que era pequeño, pero años después, fue uno de los jugadores más temidos del planeta. Cómo este rechazo que casi le hace abandonar se tornó luego en el combustible que le ha llevado a escribir una carrera de leyenda. Pero la pregunta más importante de todas es, ¿qué méritos ya tiene para que le consideren un futuro miembro de Cooperstown? El mismo José Ramírez ha declarado oficialmente que pasó por muchas situaciones en sus comienzos, que fue rechazado y avergonzado por un entrenador y que ese cúmulo de negativas le ayudaron a esforzarse aún más. Pero queda algo todavía para contestar. ¿Qué tiene José Ramírez para demostrar que está encaminado para entrar en la inmortalidad? Existe un dato muy interesante que solo él como tercera base lo posee. Y a eso vamos ahora. La temporada de 2017 fue particularmente vital para José Ramírez, porque fue la que empezó a consagrarlo como uno de los mejores del negocio. De hecho, esa lo convirtió en la única tercera base de toda la historia que, jugando al menos un 50% de su tiempo en la posición, fue capaz de combinar en una misma campaña un promedio de bateo por encima de 300, 50 o más dobles, 25 jonrones, 100 carreras anotadas y 15 bases robadas. Pero esta información quedaría flaca si no se complementa con un elemento vital que es necesario para ser parte de la élite del béisbol. Entre 2017 y 2024, Ramírez fue el sexto jugador con más jonrones en MLB. Además, quedó a 13 carreras remolcadas detrás de Nolan Arenado, como los más remolcadores de todo el béisbol durante ese tiempo. Estuvo detrás por 9 de ser el mayor productor de dobles del béisbol, solo detrás de Freddie Freeman, que de paso fueron los únicos en conectar durante ese periodo 290 o más dobles. 8 campañas seguidas entre los mejores del juego, en jonrones, en remolcadas, en bases robadas y en dobles. Pero estar y permanecer consistentemente en la élite no se sustenta únicamente en dobles y en bases robadas. Hay otras áreas que José Ramírez domina que sustentan todo lo que ha logrado. Cuando las cámaras se van y la narrativa se apaga, solo quedan los números, estadísticas avanzadas. Y estas también están del lado de José Ramírez. WAR por encima de 45 y contando. Casi 250 jonrones en un periodo de 8 años entre 2017 y 2024, con un OPS Plus por encima del promedio casi cada temporada. Constante se encuentra entre los líderes en extra bases, bases robadas y producción total. En sabermetría pura, es uno de los jugadores más valiosos de su generación, sin discusión. La diferencia es que él no se queja cuando no lo nombran. Solo sigue produciendo en silencio y sin quejarse. La data ha jugado un papel vital en la carrera de José, pero el dato que viene estoy seguro que te va a sorprender. José Ramírez se convirtió en el único antesalista de toda la historia que con un máximo de 5.400 turnos agotados combine 1.500 hits, 250 jonrones y 200 bases robadas. Todo esto en un máximo de 5.400 turnos en lo que respecta a la ofensiva, al bateo. Pero hay algo que tiene que ver con la defensa, algo que lo hace todavía mucho más valioso y espectacular. José no solo juega, él soluciona problemas a la gerencia. ¿Necesitas defensa en tercera? Él está ahí. ¿Falta una segunda base confiable? Él se adapta, su brazo tiene precisión y su mente, no la subestimes. No es solo un buen defensor, es un comodín que sube el nivel donde lo pongas. Esa versatilidad silenciosa ha sostenido a Cleveland en momentos clave. Sin reflectores ni publicidad, solo resultados. Pero su versatilidad no solo se manifiesta en defensa, porque existe algo que en ofensiva él sabe hacer muy bien. Y es de lo que te voy a hablar a continuación. Una de las combinaciones más interesantes y excitantes para los fanáticos es poder ver a un tipo que tenga la fuerza de un slugger para pegar 40 o 50 jonrones y que el mismo tipo, cuando está en base, se transforme en otro tipo de jugador, haciendo el switch de fuerza bruta a agilidad de piernas para correr. En el caso de José Ramírez, ya se ha juntado con 2 campañas de 39 para la calle y ha conseguido también estafarse más de 40 bases.
Está a ley de nada para convertirse en apenas el séptimo 40-40 en toda la historia. Y si todavía quieres más, el dato siguiente va a volarte la cabeza. Él es, además, uno de 3 antesalistas en toda la historia, que jugando al menos un 50% de su carrera en la posición, combine 200 jonrones y 200 bases robadas en su carrera completa. La lista íntegra tiene a George Brett, Howard Johnson y José Ramírez. Este poder y este juego de velocidad serían incompletos en un jugador si no posee el siguiente componente. A José Ramírez le ha tocado batear en los 9 turnos al bate de una alineación, pero el siguiente dato que te daré lo cambia todo. Donde peor le ha ido ha sido cuando lo ponen de noveno, en donde batea para 200, de primero en la alineación batea 205 y de octavo para 217. En cambio, cuando está de quinto batea 296 y de sexto 304. En la posición donde ha estado la mayor parte de su carrera es como tercer bate. El orden al bate en donde por lo general se suele tener al mejor del equipo. Y ahí batea para 285, con casi 200 jonrones y cerca de 600 remolcadas. Pero todavía no termina. Miren sus números en distintas situaciones. Cuando le ha tocado batear con 2 outs, un momento donde no hay espacios para fallar, ha conectado 11 triples, 87 jonrones y casi 300 impulsadas. Con corredores en posición anotadora, o sea, en segunda o tercera batea, para 292, ha pegado 66 jonrones. Pero esto que voy a decirte ahora te hará saltar para atrás. Nunca se debe cometer el error o la equivocación contra Ramírez cuando tenga la cuenta en 3 bolas sin strikes. Mejor otórgale la base por bolas, porque cuando el conteo está ahí, su average es de 406. Letal. Aparte de todo lo que ya te he mencionado, hay algo que muy difícilmente se puede encontrar hoy en día en un jugador, por la forma en que se maneja el negocio. Y es tan así que él mismo se perjudicó al serlo. Cleveland es un equipo de mercado pequeño, y así lo confirman hechos como aquella vez en que Manny Ramírez llegó a la agencia libre en 2001, y fue Boston quien terminó dándole un contrato por 160 millones. Pero en el caso de José Ramírez, él mismo expresó que ama estar en esa ciudad. Se convirtió en jugador franquicia de un equipo pequeño. Ramírez es el tipo de jugador que no pone el dinero por encima de su confort y aquellas cosas que afectarán su bienestar emocional. Por eso él fue quien hizo que la organización de los Guardians le diera a él la cifra más alta en millones que nunca en la historia ellos habían dado. Pero todo ese dinero, ese gran valor y esa gran estimación que muchos sienten hoy por él, no habrían sido posibles si nunca hubiese sido parte de lo que viene a continuación. Ganar 5 bates de plata es algo excepcional, y ser elegido a 5 juegos de estrellas ni hablar, pero que en 8 ocasiones haya recibido votos para ser el jugador más valioso, que en 5 de ellas se encuentre en los 5 más votados y que en 3 de esos se encuentre en el top 3 es algo para quitarse el sombrero. Él no juega para los Yankees ni Boston, sin embargo su nombre es el que consistentemente ya sabes que estará presente en las votaciones al finalizar cada temporada, mencionándose entre nombres como Aaron Judge, Vladimir Jr., entre otros jugadores élite. José Ramírez es uno de 3 jugadores en toda la historia que, habiendo agotado como máximo 5,400 turnos, combine 1,500 hits y 350 dobles. Ellos son Hank Greenberg, Daniel Murphy y José Ramírez. Ahora viene la cereza al pastel. Esto es algo que a muchos les faltó y a otros les hará falta para entrar en Cooperstown. ¿Por qué muchos jugadores con estadísticas sobresalientes finalmente no lo alcanzan? El motivo del por qué muchos jugadores con buenos números tardan, son puestos en duda o nunca llegan a ingresar en Cooperstown es precisamente debido a esto. Nunca dominaron o fueron parte de quienes dominaron una era en específico del béisbol. Por eso es que jugadores recientes como Pedro Martínez, Mariano Rivera, Randy Johnson, Ken Griffey Jr. no tuvieron ningún contratiempo para ingresar de inmediato, en comparación por ejemplo con Fred McGriff, que tardó 20 años en ingresar, y es porque durante una época en específico, sus nombres se debatían entre la élite de talento y demostración de alto calibre en el juego. Por lo tanto, esto facilitó mucho más, además de sus estadísticas acumuladas, su elección.